Alliyanchu Turay Ñañay. Ahora revisaremos nuevamente los titulares de los diarios en castellano y en quechua. El Diario del Cusco. CGTP convoca a paro nacional el jueves 19 de enero. Federación Departamental de Trabajadores del Cusco impulsará con sus bases la medida de lucha. Federación Departamental de Trabajadores Coscomanta paro nisqaman Huajarikamushan. Jueves chuncas con niños unchaitas, paikunapas lluqsinqaku. Diario El Chasqui de Apurímac. Andahuaylas en estado de emergencia. La medida rige por 30 días. Andahuaylas llaqtapaqpas estado de emergencia nisqata kamachimunku. Quinsa chunkap unchaysi kamachikuykanqa. Diario Sin Fronteras de Puno. Trae una nota policial, le destroza la cabeza, hasta 25 veces le lanzó bloque de sillar. Sujeto acabó con la vida de su víctima, al parecer por un lío de drogas. Jojrunas runa masinta sillar rumiwan umampi takaspa wañurachisqa. Drogas sasa chakuyraykus chaynata wañuchinmankaran. El Comercio, investigado por integrar presunta red criminal, visitó a Castillo en prisión. Expresidente recibió a Henry Shimabukuro, que tiene investigación por el caso del gabinete en la sombra. Henry Shimabukuro, su tío Runa, Pedro Castilluta Wiskana Wasipi Watukamun, y Chaca Cheirunatapas, Fiscalía Katipashan, Pakayapi, Gabinete Nisqata Puri Chisqancurayku. Ex jefe de la DINI. Hay 16 organizaciones tras las protestas. En entrevista con La República, el general en retiro Wilson Barrantes dijo que informó a la presidenta que el terrorismo no dirigía las movilizaciones. DINI nisqamanta ñawpa kamachiknin, chunka soqtayuq organización kunas protesta qhepampi kashanku. Hinallataq ñas boluarte kamachikman niñas, terrorismoqa manan protestakunata tan kashanchu nispa. Y estas fueron las principales noticias de los diarios de circulación nacional aquí en Ñawincha y Tupanacama.